Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Ingeniería informática, estudiantes: Kelly Paniza, Andrés Eugenio, Leimer Alzate, Gabriel Rendón y Jimmy Argüelles. Docente: Óscar Castaño. Curso: Física Mecánica, Medellín 2016. Significado de la tercera ley de Newton. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto y el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero, a cada acción siempre se opone una reacción igual. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Las fuerzas se dan en pares, lo que significa que el par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos objetos. Características: las fuerzas ocurren siempre en pares. No puede existir una fuerza aislada individual. Las fuerzas son iguales en magnitud y dirección. Son opuestas en sentido. Sobre el tema tratado, se explican lo que son las fuerzas de acción y reacción. Bueno, estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en contacto con otro. Así, un libro sobre la mesa ejerce una fuerza de acción sobre la mesa, y la mesa a su vez ejerce una fuerza de reacción sobre el libro. Estas fuerzas son iguales pero contrarias, es decir, tienen el mismo módulo o magnitud y sentido, pero son opuestas en dirección. ¿Qué significa esto? Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este también ejerce una fuerza sobre el mismo. Se nombra fuerza de acción a la que es ejercida por el primer cuerpo que la origina, una fuerza sobre otro. Por lo tanto, se denomina una fuerza de reacción a la que es originada por el cuerpo que recibe y reacciona con esta otra fuerza sobre el primer cuerpo. Uno de los ejemplos que nos podrían determinar esa información es cuando necesitamos clavar algo en la pared, ¿cierto? Un clavo en este ejemplo. Necesitamos un martillo donde ejercemos una fuerza de impacto sobre el clavo que ejerce una fuerza igual a la que está generando el martillo sobre él, pero en sentido contrario. Esto es lo que nos muestra cuando hacemos la fuerza y se nota que el martillo y la mano tienden a reaccionar hacia atrás y el clavo se penetra en su superficie debido a la fuerza que se ha generado por el impacto del martillo y la fuerza que ejerce la persona al martillar. La fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna es exactamente igual y de signo contrario a la que ejerce la Luna sobre la Tierra, y su valor viene determinado por la ley de la gravitación universal, enunciada por Newton. La fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna es la responsable de que ésta no se salga de su órbita circular. Además, la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra es también responsable de las mareas. Como la Luna gira alrededor de la Tierra, esta ejerce una fuerza de atracción sobre la superficie terrestre, lo que produce un fenómeno llamado marea, que se evidencia con la elevación de los mares y los océanos. Vamos a utilizar el programa Moodlus, la versión 0.4.05. Este está instalado en Mac. Lo vamos a usar para construir una representación gráfica paso a paso del siguiente problema propuesto. El problema está aquí en notas. Dice: dos esferas de plomo guiadas por un canal, cada una de masa M1 igual a 7.5 kilos y M2 igual a 4.5 kilos. Cada una comprime un resorte cuando se le sostiene usando una fuerza de 6 newton. Entonces, calcular luego de retirar la fuerza, la aceleración de cada esfera, la velocidad de cada una a los 10.5 segundos, la distancia recorrida en el mismo tiempo. Entonces, lo primero para realizar este modelo es meternos en la pestaña de modelo
matemático. Se deben utilizar en la pestaña Modelo la sección Elementos y Valores para la inserción de estas fórmulas. En este caso, pues para este problema necesitamos tres fórmulas, que son la aceleración, que es la fuerza que se le aplica al elemento, y sobre la masa. La velocidad, que es la aceleración por el tiempo, y la distancia, que es la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En estas tres que tienen el 1, pues se refiere a la esfera 1 del problema, a la M1, y esta que tiene el 2 se refiere a la M2, que es la segunda esfera. Una vez ingresadas estas fórmulas, se debe hacer clic en el botón interpretar para validar que las fórmulas están ingresadas adecuadamente. Cuando uno le hace clic en interpretar, se habilita la pestaña parámetros. Allí lo que hacemos es ingresar la información suministrada en el planteamiento del problema. Por ejemplo, aquí aparece F1, hay que ingresar el valor, que es 6 newton, la fuerza se le aplica, y la M1, que es la masa que tiene la primera esfera, es 7.5, y la masa 2, que es 4.5. Además de esto, el problema, pues según el problema hay también una variable independiente, que en este caso es el tiempo, y aquí hay una pestaña que es de variable independiente. Entonces hay que hacer clic ahí, y pues la variable independiente es el tiempo. Esto viene con otros valores, pero para este problema pues lo tenemos desde 0 segundos hasta 15 segundos, y el paso no lo dejamos de segundo a segundo, sino de medio segundo cada uno. ¿Esto por qué? Porque en el problema, como vimos las preguntas, o lo que hay que calcular, dice que hay que calcular la velocidad de cada una a los 10.5 segundos. Entonces es necesario que sea de a punto 5. Luego de esto se debe pensar en la tabla. Las tablas está aquí, y se debe pegar uno en la pestaña tabla, y ahí se puede pues se debe pensar en los valores que se quieren tabular en la tabla. Ahí se puede escoger cada una de las variables a mostrar cada vez que se ejecute la simulación. Por ejemplo, en este caso tenemos varias variables, ¿no? Tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, tenemos la velocidad, tenemos la distancia. Entonces cada vez que modificamos algo aquí cambia los valores. En este caso está todo referenciado a la esfera 1, pero también podríamos cambiarlo pues que todo fuera hacia la esfera 2, o comparar las aceleraciones, o comparar las velocidades o las distancias, cualquiera de las magnitudes que tenemos ahí. De la misma forma como es tabulada estos valores en la tabla, también para el gráfico, que lo tenemos aquí abajo, se deben escoger los valores que se van a representar. Para este caso podemos escoger los mismos valores en cada esfera para comparar la velocidad de la distancia. Entonces digamos que podríamos aquí en el gráfico comparar las aceleraciones. Entonces la aceleración de 1 y la aceleración de la esfera 2. Ya aquí no poner nada, dejémosla así en blanco, sin nada, y podemos cambiarle aquí el color. Bueno, ahí está, lo podemos cambiar el color, y aquí ponerle uno más que se revea más, y aquí esto va saliendo en la gráfica según lo que vayamos viendo. En cuanto a la animación, que es bueno, que para lo que sirve esto, que es como el modelo como tal, lo primero que debemos adicionar es adicionar lo primero que vamos a hacer es adicionar una partícula. Esto lo vemos en la pestaña objetos. Entonces la forma de hacerlo es tocando el botón de partícula y señalando dónde se quiere poner. Una vez está así,
se puede calcular, se puede configurar las coordenadas según lo que queremos hacer, una distancia. Esto puede ser cualquier número, 30, ¿sí? Cosas así. También se puede calcular la escala a la que se quiere hacer el grafiquito. Se le puede cambiar el nombre, puede poner cualquier cosa en esto, el color que tome la partícula. En este caso estamos hablando de esferas, digamos que esta nos sirve, pero también se puede cambiar por muchas otras. El modelo sugiere algunos iconos diferentes, pero también se puede buscar una imagen, como se vio en la parte baja aquí, que se puede escoger una imagen que uno tenga guardada y pues con seguridad sale ahí. Aquí también se puede ver, volviendo aquí, la escala. Esta sirve para ampliar o disminuir la representación del problema a simular. También se puede agregar imágenes de fondo, ¿sí? Digamos que se puede agregar una imagen que tengamos en el equipo. En este caso solamente se cambió el fondo a gris, pues como para darle un poquito de contraste, y se dejó que la grilla se viera. Una vez ya tenemos todo listo, voy a eliminar este de aquí porque no es el objeto que estamos estudiando. Por aquí tengo abajo ya el modelo ya pues configurado, ya como son las dos esferas y como dice el problema, que las impulsa un resorte, ¿no? Que se le suelta la fuerza de 6 newtons. Entonces ya lo que podemos hacer es ejecutar el modelo pues dando clic aquí en la parte inferior izquierda. Esto era de que de una vez se calcule todo el modelo matemático y se genere la tabla de datos y la respectiva gráfica del problema. Entonces le damos clic y ahí se va mostrando. En el panel de tabla podemos darnos cuenta aquí de los datos que salen, y de hecho también aquí mismo podemos resolver los problemas que nos están pidiendo en el gráfico. Por ejemplo, se pueden inferir de aquí. Dice la aceleración de cada esfera. Entonces yo me puedo ir nuevamente a la pestaña tabla y al mismo tiempo, la columna de tiempo no varía, le busco la aceleración de la esfera 1 y la aceleración de la esfera 2. Aquí lo dejo en blanco y aquí tengo una columna con el tiempo, una aceleración y la aceleración de una esfera y la aceleración de la otra. Entonces la respuesta para este problema sería que la aceleración de la esfera 1 es de 0.8 y la aceleración de la esfera 2 es de 1.3. Siguiendo con el punto siguiente, que dice la velocidad de cada una a los 10.5 segundos, entonces es el mismo tiempo. Aquí lo que cambiamos es la velocidad de la esfera 1 y aquí escogemos la velocidad de la esfera 2. No es necesario volver a correr el modelo porque ya de una vez ahí cambian los datos. Sin embargo, si quieren lo volvemos a correr, ahí se va construyendo la tabla cada segundo según los pasos que le dimos en la variable independiente. Entonces en la respuesta a la segunda, la velocidad de cada una a los 10.5 segundos, se refiere a esta fila, que es 10.5 segundos. La velocidad de la esfera 1 es de 8.4 y la velocidad de la esfera 2 es de 14. Y asimismo también calcular las distancias recorridas en el mismo tiempo. Entonces dejamos otra vez la columna de tiempo y vamos a distancia 1 aquí, y aquí escogemos la distancia 2, distancia 2. Ahí mismo cambia, como les decía, no es necesario. Y dice que al segundo 10.50 la distancia era de 44.1 para la esfera 1 y para la esfera 2 era de 73.5. Para la representación gráfica de la simulación, entonces tocaría ver nuevamente el gráfico. Aquí debemos escoger qué es lo que queremos pues graficar. En este caso podemos poner el tiempo, que pues, ahí se ve que es constante. Aquí la aceleración de la esfera 1 y aquí la aceleración de la esfera 2, y podemos volver a correr. Aquí sí es necesario volver a correr el modelo matemático para que cambien las gráficas. Entonces ahí mismo se va construyendo según el tiempo
en la gráfica. Obviamente salen líneas acá. Se podría poner aquí también la velocidad de 1, la velocidad de la esfera 2. Ahí aparece ya cambiado, bueno, no así está bien. Ajá, listo, eso es ahí. Ya pusimos la aceleración, la velocidad, lo único que nos faltaría poner sería la distancia 1, la distancia 2, y ahí se ve la curva también del incremento de la distancia. En esta representación gráfica pues observamos que se representan pues básicamente las magnitudes calculadas y están descritas, pues se ven ahí según los colores pues que les dimos para diferenciarlas. Como podemos concluir que la tercera ley de Newton es uno de los principios fundamentales de simetría del universo, puesto que no hay evidencias de haber sido violada en la naturaleza, se convierte en una útil herramienta para analizar situaciones que no son de alguna forma antiintuitivas. Es considerada como base de la mecánica clásica, ya que contiene los principios que rigen el movimiento, es decir, la interacción entre dos o más cuerpos.